Seguimos indagando en este tema porque, por supuesto que esto tiene de alguna manera impacto en este año. Este año es un año muy particular, año de elecciones, entonces nos pareció muy adecuado consultar a un politólogo a ver qué pasa en los años electorales cuando surgen estas noticias que de alguna manera pueden generar un cimbronazo en toda la ciudadanía cuando va a emitir su voto. Así que estamos en comunicación, en contacto con el móvil con el investigador, docente y politólogo Antonio Cardarello. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cardarello, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bienvenido a Vespertinas. Y la primera pregunta era un poco lo que planteábamos, Bueno, ¿no? muchas gracias. Este tipo de noticias generan un cimbronazo, digamos, en el mapa político en un año electoral. Sí, a ver, el tema de Pluna ya ha estado presente en la anterior campaña electoral, ¿no? Recordemos que el suceso que termina con la renuncia del ministro Lorenzo se produce en el 2013 y ya en 2014 entramos en campaña electoral y fue un tema que sobrevoló la campaña. De acuerdo a los resultados que tuvimos en octubre de ese año, obviamente que no generó un efecto como el que se podía esperar por parte de la oposición. También es cierto que la situación económica, entre otras cosas, dista bastante de ser la de 5 años antes. Pero en general este tipo de temas puede tener un impacto más bien en un electorado que está muy informado y que sobre el cual la gestión de gobierno puede llegar a tener un tipo de impacto importante. La elección más cerca que tenemos, la elección interna, ahí seguramente el impacto va a ser muy débil y casi inexistente, porque este tipo de noticias no va a hacer que el electorado frente amplista desconforme vaya a votar a la interna de un partido nacional o Partido Colorado o cualquier otro partido de la oposición, y a su vez lo que va a hacer es tampoco va a provocar que el electorado de estos partidos cambie su postura, sino que más bien haga una posición de reforzamiento, que por lo general es una de las cosas que más provocan las campañas electorales, ¿no? Claro. O sea, entre el efecto, cuando vemos las distintas teorías sobre comportamiento electoral, lo que puede generar una campaña electoral en términos de activar a los votantes, esto es, a predisponerlos a votar a una opción, a que modifiquen su percepción política o sus preferencias políticas que tenían antes de la campaña, a reforzar las preferencias que ya manifestaban o a llevarlos a movilizarlos si es que no tenían intención de participar en la elección. Lo que más se ha producido en Uruguay, el efecto mayor que tienen las campañas electorales, justamente el efecto de reforzamiento, o sea, 8 de cada 10 electores mantienen sus preferencias electorales más allá de los temas que se utilicen. El tema del mal manejo de la economía, o si se quiere ligarlo en una bolsa más grande al tema de la corrupción, tampoco es uno de los temas que preocupen más a los uruguayos. Si vemos cuáles son los principales temas de preocupación en la opinión pública, está el tema de la seguridad y el tema de la economía. Otra teoría que explica el comportamiento de los votantes, que va más de lo racional, y dentro de ella una de sus vertientes, habla que las elecciones son como una especie de referéndum, o sea, se habla de un voto retrospectivo donde lo que se hace es evaluar la gestión de gobierno y se vota en función de eso. Claro. Si la gestión de gobierno fue buena, se la premia; si la gestión de gobierno es mala, se la castiga. Pero el porcentaje de población que toma su decisión de voto en términos de estas cuestiones es bastante marginal, por lo menos lo ha sido hasta los procesos electorales anteriores. Ahora estamos en un escenario donde, de acuerdo a lo que marcan todas las encuestas de opinión pública, todas las mediciones, las preferencias de los electores están estos se expresan un poco más distante de los partidos. Aquellos que dicen que todavía no tienen definida su opción política o que manifestarían votar en blanco anulado es un poco mayor que en elecciones anteriores, aunque también se han registrado que ese porcentaje, una vez que los candidatos están empezando a definirse, tiende a bajar.
hay que ver qué porcentaje del electorado está en esa situación y cuáles son, digamos, como te decía, que es un porcentaje más bien pequeño el que se define por estos temas. Ahora, en una elección que se vislumbra como bastante reñida, ese porcentaje, aunque pequeño, puede ser definitivo. Claro, otra diferencia con respecto a la elección anterior que usted señalaba es que además que tenemos, bueno, ahí está esto que estamos hablando hoy, también en el medio estuvo el caso ANCAP, ¿no? Entonces es como algo más que se Pensamos que pueda la sumar. sumatoria podía afectar. Claro, pero bueno, también fue el año, o sea, todo se destapó en años anteriores, no sé si tiene incidencia o no. Sí, a ver, como te decía, estos temas hay que ver en qué momento se producen, en la cercanía con las elecciones, cómo actúa el partido de gobierno. Una cosa era la sensación o el enojo con el partido de gobierno antes de la renuncia del vicepresidente Sendik, que esta renuncia tiene un efecto positivo para el partido de gobierno y eso se ve reflejado. Incluso está la preocupación por dirigentes del partido de gobierno, del Frente Amplio, de que Sendik se mantenga bastante alejado de la campaña electoral o que no exprese su apoyo directo en la campaña electoral. Ya lo ha hecho, ¿no? Es una forma de tratar, claro. Apoyando a Óscar Andrade, ¿no? Ya lo ha hecho, ya ha manifestado que se suma al sector de Óscar Andrade. Claro, hay que ver qué impacto tiene. Seguramente aquel elector que estaba pensando en votar a Andrade difícilmente deje de apoyar al candidato por esta situación. La cuestión es más pensando en la campaña ya nacional rumbo a octubre, que no se le identifique o que no están ligados a la imagen del partido de gobierno y el que sea en definitiva el candidato presidencial del Frente Amplio. Ahora, Antonio, una consulta, porque por lo que tú decís, el electorado en general no utiliza lo que llamamos el voto castigo, entonces, como para cobrarle cuentas al partido al cual son seguidores, ¿no? ¿Qué en definitiva haría desestabilizar o haría repensar, digamos, los movimientos a los políticos? Si es que todo esto no afecta a la cantidad de gente que los va a votar. No, yo no dije que no haya voto castigo. Digo que de acuerdo a los estudios que tenemos, de los cuales tenemos información, porque ahora no podemos opinar con certeza porque tendríamos que hacer una encuesta para ver si la gente que tenía una decisión hasta el día de hoy, a partir de este caso, modifica su preferencia. Es posible que alguna encuesta de opinión pública lo haga. A ver, el electorado uruguayo es un electorado bastante estable, los cambios se producen, pero se producen gradualmente, no tenemos cambios, o sea, lo que en la ciencia política hablamos como la volatilidad electoral, esto es los cambios de preferencia de un partido a otro, de una elección a la siguiente, son muy bajos. La última elección apenas un 4% de los electores cambiaron su preferencia respecto a la elección de 2009, pero hay temas como la economía que son extremadamente sensibles y en un momento en que la economía está evidenciando un enlentecimiento donde el desempleo se ha transformado, ha vuelto a ser uno de los principales problemas de preocupación de los uruguayos, seguramente esto estará en la capacidad de la oposición de lograr que un tema como lo que ustedes estaban manejando, el dinero que se le va a tener que devolver a López Mena, más allá de esta indemnización, se asocie a lo que significó la gestión económica del Frente Amplio, a los resultados, sobre todo cuando se habla de déficit fiscal. Pero estos temas, ya cuando se hila tan fino en materia de déficit fiscal, etcétera, de porcentaje de la deuda sobre el producto, es una información que en general afecta a una población que está sumamente informada, sumamente interesada en la política, y la que de ese porcentaje está dispuesta a cambiar su voto por estos temas, ya estamos hablando de números bastante más bajos. Antonio Cardarello, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, un placer y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Un gusto. Muchas gracias.